Han sido meses muy intensos en materia de seguridad. La presidenta Sheinbaum ha presentado planes en estrategias en diversas materias como la extorsión, la desaparición de personas, el Plan Michoacán. Al mismo tiempo, ha habido eventos muy dolorosos, tensiones en el país como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la guerra interna del cártel de Sinaloa y las presiones por parte de Donald Trump. Para analizarlos, me da mucho gusto enlazarme con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, muy buenos días. Kimberly, qué gusto estar contigo. Muy Al, buenos días. al contrario, ¿cómo evaluarías los aciertos de este año en materia de seguridad? A ver, hay un tema específico sobre a la hora de evaluar una estrategia, esto en general en política pública, que es qué es lo que vamos a medir. Entonces hay algunas formas de medir que puede ser o puede parecer, por ejemplo, la reducción de delitos, una manera para medir los avances o retrocesos en materia de seguridad, es el más común, pero en realidad ese no alcanza a expresar claramente, cualitativamente, lo que ocurre en un determinado lugar, en una determinada situación. Es decir, hoy estamos viendo una reducción sostenida de los delitos, sin embargo, y precisamente en los días pasados hemos visto pues desde un hecho delictivo muy violento como fue el atentado, el coche bomba que explotó en Michoacán. Todos los días vemos en entidades como Sinaloa narcobloqueos, homicidios, etcétera. Entonces, decir que nada más la reducción de delitos en la estadística oficial es una manera para medir, pues es una forma bastante incompleta para entender los temas de seguridad. Este año cierra, como justamente lo señalaste, con una agenda muy pesada. Por un lado, hubo un regreso a la acción del gobierno federal. En los primeros 6 meses de esta administración ya se habían hecho más decomisos, aseguramientos, detenciones que en todo el sexenio anterior. De la misma manera, en esta administración se ve un orden, se ve una estructura, hay un liderazgo muy claro y definido de parte de un experto en seguridad como es Omar García Harfuch, pero no solo él, sino que todo el equipo que lo acompaña es un equipo experto en materia de seguridad. Y pues hay una idea, hay una estrategia real de combate a los delitos, a diferencia, insisto, de lo que tuvimos en el sexenio anterior. El año ha estado marcado principalmente por la agenda de Sinaloa, que es la situación muy compleja a partir de esta lucha intestina del cártel de Sinaloa, que ha fragmentado la que en ese entonces era la organización criminal más grande de México y probablemente del mundo, con lazos en se dice más de 70 países, pero que a partir del fentanilo, es decir, que el fentanilo empieza a ser una droga de alto consumo en Estados Unidos y de nuevo a partir de esta lucha intestina, el cártel Jalisco Nueva Generación empieza a tomar mucha más fuerza, mucha más potencia y hoy probablemente es mucho más poderoso que incluso el cártel de Sinaloa. Y lo que estamos viendo pues es precisamente un tema de confrontación entre grupos delictivos que mantiene a una entidad absolutamente bajo una situación pues prácticamente de guerra. Los sinaloenses han tenido, en particular en Culiacán, pero no es exclusivo de la capital, han tenido que cambiar su forma de vivir. Es decir, ya no pueden salir después de las 6 de la tarde, las actividades comerciales cierran, hubo cambios incluso en la manera social de acercarse a las familias, ya no hay cenas con amigos, ya no hay cenas con parientes, ya son comidas, porque es el único momento en el cual puedes salir a las calles. La noche se ha vuelto demasiado peligrosa y las bajas, lo que a veces de una manera muy superficial se llaman como los daños colaterales, es decir, las víctimas que transitaban por las calles y son o confundidas o son agredidas por los criminales, pues eso lamentablemente es a la orden del día en esa entidad. Y otros de los aspectos importantes que ha tenido este año, pues es el incremento sostenido que ya lleva 9 años en crecimiento constante, la extorsión y las desapariciones de personas
son los delitos que incluso en datos oficiales no pueden ser reportados a la baja. La extorsión creció este año más de un 15%. Y otro de los aspectos que hay que señalar que es importante es que aún con este crecimiento, lo que vemos en datos es muy poco respecto a lo que es la realidad de la extorsión. La extorsión es un delito que tiene prácticamente un 99% de cifra negra, es decir, por cada 100 extorsiones que ocurren, solo una se investiga. Y la capacidad que tiene el Estado mexicano para sancionar este delito, según mismos datos de INEGI, es prácticamente inexistente, es el 0.02% de los casos. Entonces, pues lamentablemente este es un delito que ha generado un sistema de violencia y de temor en los ciudadanos, porque es cierto que el que más ocurre es la extorsión telefónica, en donde no está en riesgo nuestras vidas. Lo que está en riesgo es nuestro patrimonio. Son muy hábiles, nos hacen con mucha facilidad caer porque simulan ser un banco, simulan ser una empresa de entrega de paquetería, y los ciudadanos, pues que no tendríamos por qué vivir todo el tiempo en alerta, fácilmente podemos ser víctimas de este engaño. Pero el que sí es muy preocupante, y es el que ha generado luego la violencia en Michoacán, es el tema de la extorsión presencial, en donde hay algunas formas. La más común es el derecho de piso, la más conocida es el cobro por derecho de piso, es decir, te pido una cantidad periódicamente para no agredirte, para no quemar tu tierra, para no talar tus árboles, para no hacerte un daño. Pero hay otra forma que es todavía más peligrosa, que es la gobernanza criminal, el control de los mercados lícitos, en donde los grupos delictivos lo que hacen es ir específicamente a sustituirse al Estado. Es decir, te dicen qué tienes que producir, cuánto puedes producir, a qué precio lo tienes que vender, a quién se lo tienes que vender, dónde se puede distribuir y dónde no se puede distribuir. Y llegan finalmente hasta el punto en donde tú como comerciante en cualquier parte del país te pueden imponer qué productos sí puedes y qué productos no puedes vender. Entonces, ese es mucho más preocupante porque nos habla de toda una cadena delictiva y nos habla también de un problema de complicidades, porque esto no puede ocurrir si no hubiese un ejercicio de complicidades por parte de muchas autoridades de prácticamente todos los niveles, es decir, desde lo municipal hasta lo federal, pasando por legisladores y por otros, incluso por el Poder Judicial. Y esto pues es uno de los grandes generadores de violencia de nuestro país, y es parte también del problema relacionado con las desapariciones. Si bien el homicidio doloso parece tener un descenso del 20%, que no es el 34% del que habla el gobierno federal, porque ahí usan una metodología poco correcta. Los datos oficiales te dicen que el homicidio ha bajado un 21%, que es un muy buen número, no tendrían por qué exagerarlo, pero pues en ese mismo contexto la desaparición ha crecido y ha llegado a su máximo histórico. En el primer año de la presidenta Sheinbaum, es decir, en el periodo de octubre de 2024 a septiembre de 2025, desaparecieron casi 15,000 personas, y este año cerrará como el año con la mayor tasa de personas desaparecidas de la historia de nuestro país. Entonces, este es un tema que demuestra que tal vez hay algunos indicadores como los robos, como los secuestros, como los homicidios, van a la baja los feminicidios, pero hay una realidad que no se está volteando a ver, que tiene que ver precisamente con la violencia que ocurre en nuestro país y que es capaz de someter a empresarios, someter a activistas y someter a autoridades, como fue el caso de Carlos Manzo, en pleno festejo, en frente de todo el mundo, es decir, con un cinismo absoluto, que lo que te demuestra es que quien tiene una parte del control de nuestro territorio es la delincuencia organizada. ¿Qué opinas de la figura de Omar García Harfuch? Ya decía, es una figura muy fortalecida, muy distinta a lo que veíamos en el sexenio pasado, y un funcionario que parece que todo el tiempo está entregando resultados. A ver, yo creo que es una persona muy preparada, lo conozco desde hace muchos años. Él se forma en uno de los mejores momentos de Policía Federal y se forma como policía.
Policía Federal tenía un sistema de selección y un sistema de preparación de sus integrantes muy poderoso. Solo pensemos esto, eran 14 meses de formación estricta la que tenían los policías federales frente a los supuestos, porque no tenemos tampoco las evidencias, 3 meses de formación que hoy tiene la Guardia Nacional. Aparte, pues es una persona preparada, con formación académica, y eso también ayuda, porque ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento lógico secuencial, a entender estrategias, a entender el marco jurídico. Entonces, digamos que es un hombre muy preparado, es un hombre que ama la institución, estuvo en cargos importantes a lo largo del país, después de haber estado incluso estuvo pues, precisamente en Guerrero y en Michoacán como coordinador estatal. Pasa a la entonces PGR o FGR, a la Agencia de Investigación Criminal, donde también dio muy buenos resultados y articuló una muy buena capacidad de resolución y reducción de los secuestros en conjunto con la Coordinación Nacional Antisecuestros, temas de combate a las drogas. Y luego pasa a dirigir la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, en donde también pues da golpes importantes a la delincuencia organizada en algunos rubros que eran importantes en ese momento. Recordemos que la Ciudad de México traía un crecimiento muy significativo de los homicidios dolosos. Llegó Omar y a partir de su llegada hay una reducción de este delito. Entonces es un funcionario que trae buenos números, que trae buenos resultados, es un funcionario, insisto, que se ha preparado como policía, que conoce el tema de inteligencia, que conoce el tema de investigación, que sabe la importancia de la coordinación, y creo que en eso también su carisma personal le ha ayudado a sobrellevar una relación que siempre es compleja con las fuerzas castrenses, es decir, con el Ejército y con la Marina Armada de México. Yo siempre lo he dicho y voy a insistir, a mí me pareció un rotundo error haber desaparecido Policía Federal, y me parece que Omar podría dar todavía más resultados si contara con una institución policial civil y no una Guardia Nacional militarizada, que está directamente a su cargo, con un número de elementos que están directamente a su cargo para poder hacer golpes más certeros. Pero bueno, Marco, esta discusión ya está por demás. Lo que sí puedo decir es, me parece que se ha abocado y que tiene, entre otras cosas, algo muy importante, particularmente para un secretario de Seguridad, es el apoyo de su jefa. La presidenta evidentemente confía en Omar, confiaba aquí en la Ciudad de México y ha refrendado ese apoyo, y tal lo ha refrendado que es evidente que quien hoy dirige la estrategia de seguridad del país es Omar García Harfuch, y no el Ejército, no la Marina, no, o sea, no hay otros liderazgos. Quien detiene el control y quien puede dar el golpe en la mesa para definir algo es Omar y no otra persona. Otro de los temas, ya lo comentabas también, la extorsión ha crecido y ha crecido a nivel mundial. Mientras uno empieza a detectar 2 o 3 tipos de extorsión, los criminales ya tienen 3 o nuevas técnicas para hacerlo. ¿Cuál sería una estrategia que pudiera funcionar en este país? A ver, esto es algo que he escrito en reiteradas ocasiones, porque la extorsión es uno de los delitos que precisamente nos preocupa más porque exhibe todas las debilidades del Estado. Centrémonos nada más ahorita en la extorsión telefónica. Es absurdo que nos digan que las extorsiones provienen de penales, cuando pues hay desde 2009 una ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que fue renovada, reforzada incluso, pero ya desde 2009 nos decían cuáles debían ser los protocolos de ingreso de cualquier tipo de producto o situación o persona a un penitenciario, que no podían haber evidentemente celulares, que debía haber bloqueadores de señal, que se tiene que revisar a los internos de una determinada manera. Y aún así, pues no ha pasado nada. La mayor parte de llamadas de extorsión provienen o son dirigidas, no necesariamente todas provienen, pero son dirigidas desde los penales de nuestro país.
Y en ese sentido, pues, insisto, si se supone que todos los centros penitenciarios tienen bloqueadores de señal y se supone que tienen custodios, ¿cómo le hace un delincuente para estar haciendo llamadas impunemente y aparte que no se le cuelen los ruidos? Porque tú haces una llamada en cualquier momento en una ciudad y se te va a filtrar el perro que ladra, el niño que grita o quien está invitándote a vender fierro viejo. Y en los penales hacen llamadas y parece verdaderamente que están en cápsulas en donde no tienen esa contaminación auditiva. Eso lo que te indica, pues, es un sistema de corrupción y de debilidad institucional. El otro aspecto es, nos dicen y nos han dicho en los últimos 20 años que al reportar un teléfono, este teléfono se va a dar de baja. Sin embargo, pues tú puedes hacer el ejercicio y ves que los teléfonos han sido reportados 20, 40, 50, 100 veces y siguen activos. Yo he hecho este ejercicio hace aproximadamente 3 meses, me intentaron extorsionar, reporté el teléfono y desde entonces he seguido intentando incluso llamar desde varios números y el teléfono, la línea está activa. Eso pues quiere decir que esto no se está cumpliendo, no se ha cumplido aparentemente con la aprobación y reforma de la ley de combate a la extorsión. Tendremos ahora sí la posibilidad de que así sea, pero pues sinceramente lo que vemos es una serie de debilidades. Y ahí ahora voy a lo más importante, que es la extorsión presencial, y digo más importante porque es la que verdaderamente pone en riesgo la vida de las personas. En la extorsión telefónica se pone en riesgo el capital y la percepción de seguridad, pero en la otra hay un absoluto ejercicio de violencia y hay una vulneración de las personas que son víctimas de la extorsión. Y en ese sentido, uno de los aspectos que lamentamos es precisamente que se consideran varias ingenuidades alrededor del combate a este delito. Yo creo que la ley, la reforma y la estrategia parecen bien, pero hay que trascender la declaración e irnos a lo profundo. Una persona que está siendo extorsionada, a la cual llegaron con arma larga a su negocio, que ya vio que le levantaron a un colega comerciante, que ya vio que pues hay un sistema que si denuncias en ese mismo momento hay una respuesta violenta por parte de los delincuentes, pues no le podemos decir que se va a investigar de oficio y que de todos modos pues tiene que dar información, porque al final la víctima siempre va a estar al centro de una investigación. Entonces creo que esa es la parte que será mucho más difícil combatir y que incluso con las buenas intenciones que tiene este gobierno pues no lograrán ser suficientemente efectivos, porque hay un problema estructural antes, y ese problema estructural es la corrupción. Hasta que haya corrupción en nuestro país no va a haber posibilidad de reducir la violencia. Y eso pues hay que decirlo con toda claridad. Creo que no solo tiene que ver con la extorsión, sino afecta precisamente al combate a todos los delitos. Si tú sabes que hay gobernadores que están señalados por ser involucrados y de los cuales prácticamente sabemos todos quiénes son, pues evidentemente armar un operativo en esa entidad pues tendrá un efecto poco significativo, porque hay un riesgo real que está ahí presente, que es armar un operativo con alguien que está del otro lado. Entonces tu vida como un efectivo del área de seguridad pues está en riesgo. Entonces, ¿qué se debería hacer para combatir la extorsión y los otros delitos? Tener una agenda de combate a la corrupción muy bien estructurada, en donde sí necesitamos golpes mediáticos que manden una señal clara, como podría ser investigar y sancionar a gobernadores, a alcaldes, a legisladores, a secretarios de Estado, a fiscales, pero de la misma manera que vaya a lo profundo y vea cómo está esa estructura que le permite a un grupo delictivo tener el control sobre las municipalidades, y no necesariamente solo sobre el área de seguridad, sino sobre todas las áreas que finalmente en su conjunto son lo que permiten esta prevalencia de los grupos delictivos. Entonces,
yo esto no lo estoy viendo en la agenda, y aun cuando se han dado golpes importantes, como por ejemplo el caso de el huachicol fiscal, en donde se han señalado a altos funcionarios de la Secretaría de Marina, pues la verdad es que no se ve que en el resto de delitos y en el resto de situaciones haya un verdadero persecución de la corrupción. Y aquí creo que, insisto, hay evidencias en los gobernadores, hay evidencias en los fiscales, hay evidencias en algunos secretarios en donde ya se podría hacer algo y evidentemente no se está haciendo por un tema político. Entonces, cualquier efecto que se busque sin haber tocado esa corrupción institucional, pues va a ser peccata minuta. Francisco, ¿qué has visto en este último año en el tema de procuración de justicia? A ver, el tema de procuración de justicia es uno de los más olvidados históricamente en nuestro país. Si tú haces un recuento, te das cuenta que durante el sexenio de Calderón, que fue el sexenio que más destinó recursos a la seguridad comparado contra cualquier otro sexenio, la procuración de justicia siempre quedó muy rezagada, y lo que se destinaba estaba más enfocado al tema de la implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial. Pero en términos de crecimiento de estado de fuerza, en términos de capacitación, en términos de tecnología, siempre ha estado muy abandonado. Ahora, en ese crecimiento, porque se nos olvida de dónde venimos, hay que recordar que hasta 1997 México tenía una serie de policías, pero no tenía policías de investigación, no tenía policías de reacción inmediata a delitos a lo largo del territorio, y no tenía un ejercicio de profesionalización como el que se tuvo después. Se empieza a crear la Policía Federal Preventiva, que se transforma en 2009 en Policía Federal después de la implementación de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y esa Policía Federal pues nos dura poco menos de 9 años, poco menos de 10, perdón, porque finalmente se elimina, se destruye y se crea la Guardia Nacional. Entonces, una parte importante de los recursos también que se han dedicado a la seguridad, al final han estado enfocados en esa transformación y no en una consolidación, entonces se pierden muchos recursos. Pero la realidad es que después de haber pasado de una inversión en seguridad en términos de aportaciones federales de apenas el 0.5% del Producto Interno Bruto durante el sexenio de Fox, llegamos a un promedio del 1.2% con Calderón, o sea, fue más que se duplicó. Y en ese aún duplicarse, pues es una deuda enorme con el país. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos a México con nuestros socios comerciales, particularmente los de la OCDE, o sea, países que son equivalentes a México en términos de tamaño de la economía, pues son países que todos gastan por lo menos un 3% de su Producto Interno Bruto en seguridad. Entonces, incluso en el sexenio en donde gastamos más, gastamos menos de la mitad de lo que gastaban nuestras contrapartes. Y eso explica por qué el combate a los delitos finalmente se vuelve muy incipiente. A partir de 2013, con el arranque del sexenio de Peña, todos los años hemos gastado menos en seguridad. Ahorita hay un ligero repunte comparado con el sexenio pasado que fue, o sea, el sexenio pasado llegamos prácticamente a los niveles que teníamos en el sexenio de Fox, porque hay que recordar que nominativamente se destinaba poco menos del 1% del Producto Interno Bruto para todas las aportaciones federales en seguridad, pero de ese casi la mitad se fue a obra pública, es decir, no se fue ni siquiera a fortalecer el ejército, sino se fue al aeropuerto de Santa Lucía, al aeropuerto de Tulum, al Tren Maya, a Dos Bocas, es decir, a obra que no tiene que ver con seguridad. Entonces, la reducción afecta las capacidades institucionales, particularmente de procuración de justicia. Al arranque del sexenio del presidente López, por cada ministerio público del país había un promedio de 250 carpetas de investigación según datos de INEGI. Al final del sexenio había más de 300 carpetas de investigación. Esto nos demuestra que se empobreció la capacidad de resolver problemas, y se empobreció porque crecieron los delitos y se afectaron las capacidades institucionales.
Entonces, ¿cómo ves la Procuración de Justicia? Dar una respuesta única y sencilla, pues es insuficiente e incluso injusto, porque lo que me viene de decir inmediatamente es ¿cuál Procuración de Justicia? O sea, la impunidad está a niveles históricos, pero no es necesariamente porque haya una mala intención de parte de de fiscales, que seguramente hay a lo largo del país fiscales que no están haciendo su trabajo, que están haciendo su trabajo en contubernio con grupos delictivos, pero la mayor parte de servidores públicos de nuestro país son servidores públicos honestos, son servidores públicos que hacen hasta lo imposible. Nosotros hemos documentado, y lo pueden encontrar a lo largo de las investigaciones, por ejemplo, en la crisis forense que existe sobre desaparecidos en nuestro país, o en otros análisis específicos sobre gasto en seguridad, pues que realmente, o reclutamiento de niñas y niños por parte de la delincuencia, pues lo que podemos encontrar es precisamente que hay casos desesperados en donde los mismos agentes del Ministerio Público, peritos y policías de investigación tienen que poner su gasolina, tienen que pagarse su internet, tienen que llevar lo que no hay adentro de las fiscalías. Nosotros hemos tenido solicitudes de apoyo de las fiscalías hasta para sillas, hasta para papel para imprimir cosas. Nosotros les hemos donado capacitación y los vemos motivados, pero no logran hacer grandes transformaciones porque no hay recursos. Entonces, si México quiere ser serio, y ese es uno de los estudios que nosotros tenemos ahí en nuestra página, debería empezar a destinar por lo menos 225 mil millones de pesos más a los cerca de 380 mil millones que ya destinamos a la seguridad, para ser serios, porque eso nos permitiría incrementar el estado de fuerza, agilizar procesos, invertir en investigación, en tecnología, para favorecer la investigación, para favorecer la inteligencia. Y entonces ahí sí ya podríamos ver dónde hay mayor voluntad y dónde hay menor voluntad, porque hasta la fecha, pues yo los invito a que vayan a visitar una fiscalía, es deprimente, y no se han hecho reformas suficientes a nivel local para evitar que el ciudadano tenga la molestia de ir a una agencia del Ministerio Público a levantar un acta que deba derivar en una carpeta de investigación, y entonces ahí tenemos un dispendio de energías para el ciudadano en un sinfín de delitos que no, pues verdaderamente no requeriría que el ciudadano vaya, y un dispendio enorme de tiempo de instituciones que podrían estar focalizadas en investigar y combatir los generadores de violencia que se tienen en el territorio. Entonces, creo que la Procuración de Justicia ha sido muy ineficiente, y sobre todo, pues si tomamos en consideración la Procuración de Justicia a nivel federal, pues me parece que ahí sí veíamos un colapso total de actividades. La Fiscalía General de la República, bajo el mando de Gertz Manero, pues fue una institución opaca, completamente opaca, de la que no sabíamos prácticamente nada, pero lo que podíamos ver como resultado final, pues eran tanto las detenciones como las sentencias condenatorias que se podían llegar a obtener o no, y las carpetas de investigación, y vimos un derrumbe de estos números. Es decir, si nos enfocamos a los pocos números que tenemos disponibles para entender cómo operaba la Fiscalía General de la República, lo que podemos decir es que no operaba. Los números nos hablan de una caída brutal de investigación sobre delitos federales que no corresponde a lo que vivimos los ciudadanos en un contexto de extrema violencia como lo hemos tenido en los últimos años. Francisco Rivas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buen día. Gracias a ti, Kimberly. Quedo a sus órdenes. Muy buen día, y ya lo sabe que hoy es lunes de vitrio. Morena prometió que no iba a haber nuevos impuestos. Prometen mucho, pero no son honestos. Se nota que el gobierno se quedó sin presupuesto y el costo de la vida en México va en incremento. No quieren ayuda gringa, le llaman intervención, pues hacer lo que ellos digan es subordinación. Mandaron más elementos